este recorrido de la ciudad. Primero microómnibus, luego microbares. 72, fecha en la que fue secuestrado Oberdan Salustro, quien era el director de la filial de la Fiat Argentina aquí. Y esto nos sirve de pie para tratar de rememorar también alguna situación que pasó el país con un ejército revolucionario del pueblo, el ERP. Tenemos aquí con nosotros invitados muy especiales, gente que ha estado, bueno, que ha sufrido víctimas del ERP, como las hermanas del contraalmirante Hermes Quijada, quien fue asesinado por el ERP. Bienvenida, Hilda, al programa. Muchísimas gracias por estar aquí. Y, bueno, Virginia, también bienvenida al programa. Supongo que rememorar todos aquellos momentos debe ser bastante doloroso, ¿no? Sí, yo te quiero aclarar una cosa, que sí. Somos nada más que dos, porque de los Quijada que estamos en Buenos Aires quedamos dos. Nuestro otro hermano murió hace 2 años y los hijos de Hermes, está uno en el extranjero y la hija que nos está viendo con sus 2 nietos. También. Muy bien. Vamos a continuar con las presentaciones. El teniente coronel retirado, Carlos Doglioli, bienvenido también al programa. ¿Y cuál era su función en ese momento? Yo era alumno de la Escuela Superior de Guerra en el año 75 y la situación que se estaba desarrollando en Tucumán, donde en virtud de una disposición ordenada expresamente por el gobierno nacional, se ordenó al ejército establecer una zona de operaciones en la provincia a los efectos de, como decía textualmente aquella orden, aniquilar ese foco subversivo rural que se había organizado en la zona sur de la provincia y que era operado por el ERP. Esto era el operativo Independencia. Independencia. Decreto de Luder y todo su gabinete del año 1977. Respaldo constitucional para esta operación del ejército llamado Operativo Independencia. Esto nos retrotrae la fecha del secuestro de Oberdan Salustro a hacer un repaso de esta organización terrorista guerrillera llamada el ERP, de inspiración de Mario Roberto Santucho y otros adláteres, que nació en el año 1970 en las Islas de las Lechiguanas. Allí hicieron el acta fundacional, inspirada en un coronel vietnamita, y que, por otra parte, tenía entre sus motivos fundamentales llegar al poder vía las armas. Obviamente, el secuestro de personalidades, el robo, el copamiento de ciudades eran, de muchas formas, las primeras acciones. Y esta, precisamente, del año 71, seguramente fue una de las acciones más notorias: el secuestro de nada más ni nada menos que el director de la Fiat. Vamos a meternos en la entraña de este informe que hace una radiografía del ERP. Es la última súplica. Le hago a todo el pueblo de la República, a todas las personas que pueden hacer algo en este momento por mi esposo, a todos los que son padres y me escuchan. Por favor, desde el fondo de mi alma les pido que no se derrame inútilmente esta sangre, que nos salven la vida. Y hemos venido acá a trabajar, que él ha buscado de dar a los pobres todo lo que podían. Apiádense de él. Y si en alguna forma él tuviera que dar su vida para que haya paz, que Dios me ayude a soportarlo. Sálvenlo de las personas que dependen. Les pido con toda mi alma, sálvenlo. No dejen que se derrame esta sangre. Es la última súplica que hago. En la mañana del 21 de marzo de 1972, en la zona norte del Gran Buenos Aires, un comando guerrillero secuestró al director de la empresa Fiat Argentina, Oberdan Salustro. 48 horas después, el Ejército Revolucionario del Pueblo se atribuyó el hecho y emitió un comunicado por el que exigían la libertad de los presos políticos, la derogación de las leyes represivas y un rescate de $1 millón. De esta manera, el ERP intentaba presionar al gobierno del general Alejandro Agustín Lanusse para lograr la libertad de sus principales dirigentes alojados en la cárcel de Trelew, entre los que se contaban su máximo líder, Mario Roberto Santucho. El origen del ERP se remontaba a 7 años, cuando militantes del Frente Revolucionario Indoamericano Popular y de la organización trotskista Palabra Obrera fundaron el Partido Revolucionario de los Trabajadores, con el objetivo de concientizar a la clase obrera sobre la explotación del imperialismo de los Estados Unidos y lograr la instauración del socialismo en la Argentina, inspirados en la popularidad de la Revolución Cubana
triunfante en 1959. 5 años después, en julio de 1970, luego de la revuelta obrera conocida como el Cordobazo, el PRT decidió iniciar la guerrilla y fundó su brazo armado, el ERP, entre cuyos dirigentes se contaban, además de Santucho, Luis Pujals, Domingo Mena, Benito Urteaga, Joe Baxter y Enrique Gorriarán Merlo, entre otros. El 23 de mayo de 1971, el ERP realizó su primer secuestro al cónsul honorario y gerente del frigorífico Swift de Rosario, Stanley Sylvester, que fue liberado días después tras una negociación con la empresa que dio como resultado un cambio en las condiciones de trabajo de los obreros. El gerente de la Fiat, Oberdan Salustro, secuestrado un año más tarde, no tuvo la misma suerte. El comunicado dice así: lamentablemente no hay hecho alguno que modifique la dramática angustia que todos vivimos con motivo del secuestro y la amenaza contra la vida de Oberdan Salustro. Las condiciones exigidas para obtener su liberación están hoy manifiestamente fuera del alcance de Fiat Concord. Su familia y la empresa actúan y actuarán en el marco de la ley argentina que quieren y deben respetar. Ello no impide que realicen cuantos esfuerzos estén a su alcance para reintegrarlo vivo y libre a su hogar. La vida de Oberdan Salustro está en manos de quienes lo tienen en su poder. Una vez más, recurrimos a su comprensión y a sus sentimientos humanos para que no cometan un acto injusto y cruel. El 10 de abril de 1972, Salustro fue ultimado por los guerrilleros después de que las fuerzas policiales rodearan la cárcel del pueblo donde estaba detenido en el barrio de Flores. Ese mismo día, pero horas más tarde, un comando del ERP asesinó en Rosario al jefe del segundo cuerpo del ejército, general Juan Carlos Sánchez. 4 meses después, Santucho y otros dirigentes guerrilleros lograron escapar de la cárcel de Trelew, pero no todos pudieron llegar hasta el avión que los llevaría a Chile. En el camino quedaron 16 prófugos que fueron ejecutados en la base aérea de esa ciudad. Entre ellos se encontraba Ana Villarreal, esposa del líder del ERP. Fue en vísperas de las elecciones de 1973 que llevarían a Héctor Cámpora a la presidencia de la Nación cuando el ERP anunció que la organización no atacaría al gobierno popular. Y hay expresiones dentro del peronismo, expresiones que verdaderamente, consecuentemente se orientan hacia cambios fundamentales, hacia la solución de los problemas de nuestro pueblo, de nuestra patria, hacia el logro de la felicidad de los argentinos. Y esos sectores son los sectores progresistas del peronismo, muchos sectores del interior, hay diputados, hay funcionarios también, y fundamentalmente las organizaciones revolucionarias, las organizaciones armadas y otras organizaciones revolucionarias del peronismo de base, una serie de corrientes que luchan cotidianamente entre las masas y que nosotros compartimos con ellos los mismos problemas, las mismas luchas y los mismos objetivos. Pero la organización guerrillera afirmó también que sería implacable con las Fuerzas Armadas y las empresas extranjeras. El 3 de abril de 1973, un comando secuestró al contraalmirante Francisco Alemán, ex jefe de inteligencia naval, y 15 días más tarde obligaron a un canal de televisión a exhibir una película en la que el marino aparecía mientras era interrogado en una de las denominadas cárceles del pueblo. El acusado, detenido por el Ejército Revolucionario del Pueblo y puesto a disposición de un tribunal revolucionario. Nombre: Francisco Alemán. Edad: 52. Profesión: Marino. Grado: Contraalmirante. Funciones que ha desempeñado: Subsecretario Marino Mercante, director de personal, director de instrucción, director de bienestar, comandante 9 de julio, comandante de Rosales. Alemán está acusado de gravísimos delitos contra la clase obrera y el pueblo y contra los intereses del Estado, de los que deberá responder ante un tribunal revolucionario. Esos delitos son hasta ahora los siguientes. Primero,
corresponsabilidad en la criminal decisión de ejecutar fríamente a los héroes de Trelew. Alemán era miembro del órgano máximo de la Marina, el Consejo de Almirantes, que se reunió varias veces entre el 15 y 22 de agosto de 1972 para adoptar y o aprobar esa bárbara decisión. Segundo, ser uno de los principales gestores, junto al almirante Ñavi, en esa época comandante en jefe de la Marina, de la privatización de la empresa estatal Elma. Tercero, sustracción directa y por medio de negociados, en sociedad con Ñavi y otros individuos, de varios miles de millones de pesos de propiedad del Estado. Estos delitos de robo y estafa en perjuicio del Estado fueron cometidos valiéndose de su cargo de subsecretario de Elma y de su amistad personal con el general Alejandro Agustín Lanusse. Cuarto, bárbara persecución a la clase obrera en su carácter de segundo del capitán Laplacet, interventor de la CGT Nacional y de todos los sindicatos obreros a partir de septiembre de 1955. Quinto, propietario, en sociedad con el capitán de la Peña, de una agencia policial privada dedicada a la represión de los obreros fabriles del Gran Buenos Aires, bajo contrato de las distintas empresas explotadoras. El Tribunal Revolucionario del Ejército Revolucionario del Pueblo mantendrá informada a la clase obrera y al pueblo de las alternativas del juzgamiento de Alemán, así como de la pena que en definitiva le corresponda por los gravísimos delitos cometidos. Gloria eterna a los héroes de Trelew. Libertad a todos los combatientes del pueblo. No a la tregua al ejército opresor ni a las empresas explotadoras. Por la unidad de las organizaciones armadas, a vencer o morir por la Argentina. El 15 de ese mismo mes, el ERP copó el pueblo de Ingeniero Maswid. 10 días después secuestró en Córdoba al jefe de gendarmería Jacobo Nasif y la semana siguiente el guerrillero Víctor Fernández Palmeiro perdió la vida en el atentado que mató al ex jefe del Estado Mayor Conjunto contraalmirante Hermes Quijada, acusado de ser uno de los responsables de la masacre de Trelew, asestando un duro golpe en los últimos días al gobierno de Lanusse. Señor almirante Quijada, a la libertad, a su libertad, a la de los que ya murieron asesinados por haber estado al servicio de un Estado que quiere paz, siendo simples almirantes o agentes del orden. La vamos a cuidar. La vamos a cuidar todos, los que ya estamos condenados y los que lo estarán si siguen encerrados en su mutismo. Luego de la amnistía del 25 de mayo de 1973, el ERP liberó a Alemán y a Nasif, y cuando faltaban solo 20 días para que Juan Domingo Perón fuera consagrado por tercera vez como presidente de la nación por el 62% de los votos, la organización guerrillera retomó el camino de la violencia con el copamiento del Comando de Sanidad del Ejército, durante el cual fueron detenidos 13 guerrilleros y resultó muerto el teniente Raúl Duarte Ardoy. Fue entonces cuando el Poder Ejecutivo, todavía conducido por Raúl Lastiri, declaró ilegal a la organización que, lejos de replegarse, aumentó su actividad. El 20 de enero de 1974, un comando atacó la guarnición militar de Azul y asesinó al jefe de la unidad, Arturo Gay, y a su esposa y a un soldado conscripto, y secuestró al segundo jefe, el teniente coronel Jorge Ibarzábal, a quien ultimó 10 meses después. Pero el mayor asalto a una unidad militar fue el copamiento del 23 de diciembre de 1975 al batallón de Arsenales 601, Domingo Viejo Bueno, en Monte Chingolo, que significó un holocausto para los guerrilleros. El ataque fue violentamente reprimido por las fuerzas de seguridad que estaban al tanto del asalto del ERP. Estas muertes, sumadas a las registradas en el Monte Tucumano con el operativo Independencia, llevado a cabo por el ejército, marcaron el final del ERP, que terminó de desmoronarse en julio de 1976, cuando Santucho fue ultimado horas antes de abandonar el país. A comienzos de 1977 el ERP estaba diezmado y los que sobrevivieron de su cúpula partieron al exilio. Unos de sus dirigentes, Gorriarán Merlo,
se convirtió en una suerte de fantasma cuyo nombre aparece con cada hecho violento que se produce en América Latina. Se dijo que participó en el asesinato del ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza, realizado en septiembre de 1980 en Paraguay, y que en 1985 se integró al Frente del Sur del Ejército Sandinista. En 1989 volvió a la Argentina para dirigir a los militantes del movimiento Todos por la Patria en el ataque al cuartel militar de La Tablada, que dejó como saldo 30 muertos y 50 heridos. También se habló de su presencia en la reciente revuelta encabezada por el Ejército Zapatista de Liberación en el estado mexicano de Chiapas. Pasaron más de 2 décadas desde que el Ejército Revolucionario del Pueblo iniciara su escalada de violencia en el país. Querían instaurar el socialismo en la Argentina. Dejaron a su paso un largo camino de muerte y de dolor. Vamos a tomarnos un respiro. Vamos entonces en la compañía de las hermanas del almirante Hermes Quijada y del teniente coronel. No se repitan, ¿no? En el operativo Independencia, el ejército argentino sentía que enfrente tenía un rival débil, que luchaba de igual a igual o más poderoso. El ERP, de todas las organizaciones subversivas que actuaron en los 70, era sin duda técnicamente la más peligrosa. ¿Por qué? Porque tenía un núcleo, afortunadamente no muy numeroso, de cuadros que habían recibido adiestramiento en el exterior. No hay que olvidarse que cuando se produce la caída de Allende en Chile en el 73, muchos de esos cuadros extranjeros que había en Chile, una importante misión cubana, algunos suecos, etcétera, vinieron acá a la Argentina y se quedaron en la Argentina para continuar su tarea. Yo recuerdo particularmente de la gente que estaba en Tucumán, precisamente a uno cuyo nombre de guerra era el sueco, por su nacionalidad. Esos cuadros tenían adiestramiento técnico y táctico importante y por consiguiente eran buenos combatientes de una mala causa. Bueno, ahora me gustaría hablar un poco con Hilda o con Virginia y preguntarles qué sintieron, ¿no? Uno puede, a través del paso del tiempo, establecer algún tipo de distancia. ¿Cuáles son las sensaciones que se sienten, Hilda o Virginia? Mira, yo voy a tomar una cosa que no había visto y que sí lo vi el día que a mi hermano lo enterraron. El que estaba hablando era el almirante Mayorga y faltó una parte que en el final, que es lo más importante, que además está en el cuadro en la casa de mi hermana, porque cuando murió mi cuñada, mi hermana es la que guarda todo, él decía en el final, y esto va a ser 21 años, Señor, no nos permite que nos llenemos de odio. Lo que la familia Quijada ha mantenido durante este tiempo jamás ha tenido odio. Jamás ha odiado, porque mi hermano nos enseñó la libertad, que había que luchar por la libertad, que había que ser honesto, que no había que robar, que no había que ser violento, que había que defender la República. Entonces yo a veces me pregunto, Santucho, ¿por qué lo mataste? ¿Por qué lo condenaste? ¿Su hermano se sentía amenazado? Sí, totalmente amenazado. Es más, una reunión de familia. Llegaban cartas que realmente, porque él había sido jefe de Estado Mayor Conjunto. Sí. Por eso él dice en ese momento que él se hace cargo, porque como él era el jefe del área... Es el que... Él dice que se hace cargo de los hechos de Trelew. Sí. Que él los comunica, por otra parte. Él lo comunica, claro, por televisión. Sí. Y es cuando lo ven con anteojos, sí, para que leyera. Yo me acuerdo que yo era más chica, pero igual estaba bastante empapada en la historia de política. Sí. Y él contó los hechos distintos a los que lo contaron después los demás. Como toda la vida yo le creí a mi hermano, sigo creyendo lo que él me contó. ¿Está bien? Y no lo que dijeron los demás. Porque la vida me demostró, y los años me demostró, que mi hermano no se equivocó jamás. Que mi hermano sigue siendo aquel negro Quijada que todos conocen. Claro. El que puso los pies en el polo. Le voy a dar el tiempo para recomponerse y la pregunta, cuando yo le preguntaba si él se sentía amenazado, porque de pronto, a partir del hecho de Trelew, digamos, y este reconocimiento y hacerse cargo público que usted menciona, seguramente
hay un antes y un después. Sí, llegaban cartas, Claro. había llamadas telefónicas. Mi hermano no tenía miedo. Nos poníamos a charlar en la puerta y un día, o sea, están locos todos acá, dice, a ver si nos matan a todos. Y bueno, si nos mataban a todos, nos mataban a todos. Nosotros seguíamos siendo todos una familia. Él tenía chicos muy chicos. En ese entonces, cuando a él lo matan, la hija tiene 16 y el nene tiene 15. Ahora ella es médico y no está acá porque ya te dije antes, porque está afuera. Está bien. Claro. Está bien. Hilda, entonces pero la familia se hubo una sentía- reunión familiar. Sí, eso es lo que Sí. quería preguntarle Claro. un poco a Hilda. Sí, A ver la si ella verdad puede que- contarla Sí. La verdad que es así. Tan que tuvimos una reunión familiar y sabíamos que le iban a matar. Además, públicamente lo pusieron Sí. en los diarios, ustedes Sí, eso sí. ya saben. Y el problema era qué es lo que quería para sus hijos. Ujú, Entonces, por supuesto, él dijo lo que ellos quieran. ujú. Y yo prometí de que se recibiera o tuviera un título. Está bien, Hilda. Teniente Coronel... Perdón, Sí. claro que en esa reunión familiar estaba la esposa que todavía vivía después 4 años de la muerte de él, muere de un cáncer. Amanda, que era una mujer que lo acompañó todo el tiempo. Salía con él en el auto. No tenía miedo, los Quijada nunca tuvimos miedo, bravo. No tuvieron miedo. Nunca tuvimos miedo, ni ahora ni nunca. No digo que su mujer lo acompañaba. Todo el tiempo. Y en esa reunión en la casa de mi hermana, que estaba sentado mi hermano, su mujer, nosotros dos, y mi otro hermano no estaba porque en ese momento no estaba en Buenos Aires, dijo, a mí me matan, Está. yo voy a morir. Como una premonición. Sí, no lo que premonición, estaba sabíamos. amenazado, las Claro. cartas llegaban, era una cosa Don terrible. Glioli, había unas imágenes que usted decía que le gustaría rescatar, ¿no? No, cuando veía las imágenes relativas al ataque a Monte Chingolo el 23 de diciembre, yo me acordaba de la despedida de los muertos en el ataque en el oscurecer del 24 de diciembre del 75. Y especialmente de un chico típico conscripto bonaerense, Rufolo, que era el hombre que estaba apostado en la puerta de entrada del cuartel cuando se produce el ataque. Intentan forzar la entrada con un camión. Desde el camión disparan y lo hieren mortalmente a este chico. Y con las últimas fuerzas que le quedaban, él también tira desde el suelo, lo mata al conductor del camión, el camión se estrella y eso dificulta lo que pensaban hacer a continuación, que pensaban introducir mayor cantidad de vehículos. Me acordaba, hablando de Tucumán, yo formaba parte de una fuerza de tarea que estaba integrada por conscriptos salteños. Muchos de ellos, especialmente los del 28 de Infantería de Monte, a quien el ERP lo apodó los Rodillas Negras, le tenían mucho miedo. ¿Por qué? ¿Las rodillas negras? Porque tenían parches de cuero en las rodillas para los uniformes de monte. Entonces le pusieron las rodillas negras. Y muchos de ellos eran chicos que venían de familias de indios chahuancos. Nosotros le decíamos así, afectuosamente, los chahuanquitos. Y se movían muy, muy bien en el monte. Yo cuando me acuerdo de ese tiempo, la imagen que tengo más vívida es esta gente con sus mochilas, sus cascos, sus fusiles moviéndose silenciosamente por el monte cuando los buscábamos a los del ERP. ¿Cómo trabajaban en el monte el ERP? ¿En células muy reducidas? ¿En grupos más o menos numerosos? La ¿Cómo era compañía de monte estaba organizada en 3 o 4 pelotones, agrupamientos de unos 20, 25 hombres, 30 y tantos a veces en los mejores momentos cuando lograron introducir mayor cantidad de gente, pero nunca intentaron en el monte operaciones importantes. La operación más importante que lograron hacer fue una emboscada que le hicieron a un grupo del Regimiento 20 de Infantería de Montaña, en el cual murieron varios conscriptos y un suboficial. Uno se salvó haciéndose el muerto. El tiro de gracia lo daba una mujer que integraba a la compañía de monte, la sargento Paula, que iba hombre por hombre caído tirándole un pistoletazo. Después murió durante las operaciones esta mujer. Pero nunca lograron concretar operaciones mayores. Nosotros éramos mejores. Y el famoso avión. ¿Cuál? La bomba que le ponen al avión. Al avión. Claro, pero esa es una operación en realidad
importante Digo, por la trascendencia. Como golpe de efecto, ¿no es cierto? Sí, como golpe de efecto. Que no fue una tragedia más grande porque quiso la fortuna que el comandante del avión era el hoy brigadier retirado Cosito, que era uno de los 3 primeros pilotos de Hércules que vino a la República Argentina. Quizás en manos de un hombre con menos experiencia que él, hubiera sido la tragedia mucho más grande. Y además, la valentía de los gendarmes que fueron a buscar a sus compañeros que estaban adentro del avión mientras se incendiaba. Una pregunta más para meternos en la selva tucumana. ¿Cómo era la relación de los guerrilleros con los pobladores cercanos en...? La pregunta me parece muy buena porque el apodo que le habían puesto al ERP los tucumanos era los fules. ¿Qué quiere decir? Los que hacen trampa, los malos. Bueno, tenemos como para ir redondeando la nota una carta, una carta que es la última carta que escribió Salustro desde su cautiverio. Y que yo torpemente me he olvidado en el otro escritorio. No importa, pero ya tenemos entonces la posibilidad de ponerla en pantalla. Esta es una carta muy importante que nos acercó su hijo y dice: estimado amigo a doctor Aurelio Pechey. Aurelio Pechey era el presidente de la Fiat. Exacto. Que había venido aquí con intenciones de rescatar a Salustro con vida, e inclusive se dijo que hasta visitó al propio Santucho en la cárcel de Villa Devoto. Para negociar, Para negociar, y que la Fiat estaba dispuesta a pagar precisamente el $1.000.000 exigido. La carta dice: me han informado que usted está en Buenos Aires, más que el jefe está aquí, el amigo. Resuelva todo con serenidad y equilibrio como siempre. Sócrates, antes de tomar la cicuta, deploraba la actitud llorona de sus discípulos y de Santipé. Los juzgaba de envidiosos porque él conocería antes que los demás la verdad. A descargo de su conciencia, sepa que estoy muy sereno, yo también, porque finalmente conoceré la verdad de Giorgio y de Dios. Cordialmente, Oberdan Salustro. Para que se entienda, Giorgio fue el último hijo del matrimonio Salustro que murió cuando tenía 1 año de edad. Salustro entendía que iba a develar el misterio de la muerte. Que iba a encontrarse con su hijo. Con su hijo Giorgio. Exactamente. Bueno, Virginia, estas flores son para vos. Muchísimas gracias por haber venido al programa. Hilda también. Muchísimas gracias. Sí, Hilda. Bueno, es una cosa muy importante. Sí. Porque como yo soy profesora de la Facultad de Odontología, justamente cuando hay que hacer el reconocimiento de los guerrilleros, me correspondió a mí, previo al adiestramiento que vino un americano, ¿no?, hacer el reconocimiento, donde recibí felicitaciones porque yo trabajé muchísimo en todo lo que sea fichas odontológicas, que es uno de los aspectos legales, no solamente para conocer la calidad de atención, sino también desde el punto de vista legal. Justamente teníamos una carta que recién compartíamos de una entidad muy importante internacional que felicitaba el trabajo de Hilda. Y Hilda decía la paradoja de la historia, ¿no? Las vueltas de la vida, ¿no? ¿Qué es la vuelta de la vida? Claro. Además, también quería dejar así una constancia, no es por mi padre, que ha sido un hombre que nos ha enseñado permanentemente la libertad, el amor. Así que para mí, si bien sufrí tanto el dolor